Gloria a Dios. Y el verso número 11 al 16, ¿lo tenemos? Amén. Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos todo honor. En este día, Padre Santo, honramos tu nombre, te glorificamos, declaramos que no hay un Dios como tú. Bendito seas, Cristo Jesús, por este tiempo tan hermoso que nos permites de escuchar tu palabra, de oír, Señor, esta palabra divina, maravillosa, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo la obra ya, Señor, en cada uno de aquellos que ha escuchado, Señor, esta palabra, Señor, en esta noche. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te damos todo honor, te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes y que esta palabra haya cabida en cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Cristo te pedimos una bendición para cada hermano, cada hermana en este día, y que tu nombre sea glorificado. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. El trabajo de edificar a la iglesia, diga conmigo, el trabajo de edificar a la iglesia. Quiero hablar un poquito acerca de este trabajo que Dios nos ha dado, y como ya leímos, ¿verdad? En el libro de Romanos, de Efesios, perdón, se nos habla acerca, ¿verdad?, de lo que Dios ha instituido, de lo que Dios ha dejado para que la iglesia, ¿verdad?, sea edificada. Quiero tocar algunos puntos muy importantes en la edificación de la iglesia en este lugar. Y yo creo que a todos nos interesa que la iglesia sea fortalecida y que la iglesia sea edificada. Amén. Yo pienso que este es un deseo general de todos los que estamos en este lugar y de todos aquellos que amamos al Señor Jesucristo. Cuando Dios, hermano, miramos la palabra del Señor y miramos lo que el Señor nos dice acerca de la edificación, Dios, ¿verdad?, ha edificado a la iglesia, o sea, Él ha instituido a la iglesia para impartir compasión, misericordia, y le ha dado autoridad, ¿sí?, para que sus miembros edifiquen a todos los demás. Si vamos a Hechos capítulo 9, vaya conmigo por favor un poquito atrás. En Hechos capítulo número 9, aleluya, bendito sea el Señor, amén. Amén, aleluya. En el verso número 31, aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo número 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. ¿Leyó esa parte de la Escritura? Amén. Se encuentra en Hechos capítulo número 9, verso 31, donde dice, vamos a leerlo una vez más para que todos lo vean con sus propios ojos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Si miramos Primera de Corintios, vamos un poquito adelante, capítulo número 14, aleluya. En Primera de Corintios, capítulo número 14 y el verso número 26. Ay, gloria a Dios, qué bueno es el Señor, amén. Amén. Dice la palabra: ¿qué hay pues, hermano? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación,
tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Así que el propósito de la iglesia es que todos seamos, hermano, edificados, que cada uno de nosotros vaya creciendo, que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos como vulgarmente, ¿verdad?, le dicen a la gente, ¿verdad?, dentro de las congregaciones, que no nos quedemos enanos. ¿Ha oído esa expresión? Que no nos quedemos sin crecimiento, que no seamos solamente personas que engordemos y engordemos espiritualmente, pero que en realidad nunca pasamos de ese mismo lugar. El propósito de Dios es edificar la iglesia con el único fin de que la iglesia aprenda también a edificar a todos aquellos que están a su alrededor. Ese es el propósito por el cual Dios ha establecido la iglesia en el mundo. Dios quiere que nosotros seamos los que mostremos compasión, misericordia y que vayamos cada día edificando la vida de aquellos que aceptan a Cristo como su suficiente Salvador. Amén. ¿Qué significa la palabra edificación? Esta es una palabra compuesta en griego y es oikodomeo. Oikodomeo, esa es la palabra. Oikos quiere decir hogar y demo quiere decir construir. Así que cuando hablamos, ¿verdad?, de esta palabra compuesta, esta palabra nos habla de construir como en un hogar, como en una familia, como si estuviéramos haciendo el trabajo, hermano, de llevar adelante, hermano, una casa nuestra, una casa, un hogar, una familia que vaya cada día edificándose con unas buenas bases y fundamentos, ¿verdad?, para que de esa manera, ¿verdad?, ese hogar, esa casa prospere y siempre esté estable. Y esta es la idea que Dios nos da espiritualmente a cada uno de nosotros. La palabra, es verdad, que vemos aquí, la palabra que ya le mencioné en griego, oikodomeo, quiere hablarnos de una edificación espiritual para que nosotros aprendamos a ¿qué? A promover el crecimiento espiritual y a desarrollar el carácter de los miembros que se encuentran en esta congregación. Así que cada uno de nosotros tiene un gran trabajo, tiene una gran función, tiene muchas cosas que llevar a cabo, pero vamos a ir poco a poco mirando lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la edificación. Vayan conmigo a 1 Corintios en el capítulo 6. Déjenme ver si es el 1 Corintios 6. Aleluya. Y veamos lo que dice el verso 6 al 9. Aleluya. Creo que va a ser 2 Corintios. A ver, permítame. Vamos a 2 Corintios 6. Déjenme ver, creo que me equivoqué en la cita. Déjenme ver. 6, del 6 al 9. Amén. Amén. 2 2 Corintios 6 al 9. Deje ver. A ver, aleluya, gloria a Dios. Déjenme ver qué es lo que dice aquí. ¿Ahí lo tenemos? Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 6 al 9, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. O sea, la palabra de Dios, hermano, nos da a nosotros a entender lo que esto significa. La idea que Dios está tratando de ponernos a través del apóstol Pablo es que nosotros aprendamos, hermano, que el progreso de una congregación, el progreso de una vida cristiana, el progreso de una persona que se entrega en las manos de Jesucristo es el resultado del esfuerzo continuo que esa persona pone en las cosas de Dios. Amén. Amén.
Muchas veces nosotros queremos crecer espiritualmente hablando, pero no hacemos ningún esfuerzo. ¿Me explico? No hacemos absolutamente, hermano, nada que nos ayude a salir de ese nivel espiritual en que nosotros hemos estado por mucho tiempo. Queremos que las cosas nos caigan como llovidas del cielo, como algo, hermano, que va a sucedernos en un servicio el día domingo, o como algo que nos va a pasar en una campaña, o como algo que va a suceder, hermano, en una oración que el pastor o cualquier otro ministro hace por nosotros. Y no funciona de esa manera. La palabra de Dios nos enseña que debe de haber un esfuerzo continuo en la vida nuestra, y eso dará un resultado de espiritualidad y crecimiento en la vida de una persona que se ha convertido al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si hablamos de la edificación, un recién convertido es una persona que fluctúa todavía en las cosas de Dios. ¿Ha visto usted a una persona que se acerca a Jesús, que viene por primera vez, que tiene sus subidas, que tiene sus bajadas, que ya se levanta, que ya cae y que está continuamente, ¿verdad?, en ese mismo sistema? No quiero decir es raro, pero hemos visto que hay muchas personas que se entregan a Jesús, hermano, y tienen un cambio radical de la noche a la mañana, pero hay otros que no. Y la mayoría son que no. Amén. La mayoría son que no. Hace mucho tiempo, creo que usted también lo recuerda, lo conoce. Conocí a una persona, una persona creyente hermano, de 13, 14 años, que estaba en una iglesia, hermano, ayudando, trabajando junto con la esposa. Y un día vino aquí, se sentó por ahí en una banca, un señor mayor. Y cuando yo fui a su casa, un tiempo que estuve en su casa, me di cuenta que tenía problemas fuertes con su mujer, con su esposa. El problema era porque ella trabajaba en un turno, un horario muy difícil, un horario muy duro, y él quería que asistiera a todos los servicios de la congregación dentro de su iglesia, solo porque en la iglesia, ¿verdad?, continuamente cuando él llegaba le preguntaban, ¿y dónde está su esposa? ¿Y qué pasó? Ya se cayó de la gracia. Usted sabe, las bromas que muchas veces hacemos, ¿verdad?, con los hermanos que, ¿verdad?, están pasando por situaciones difíciles. Al punto que él empezó a exigir demasiado a su esposa para participar, ¿verdad?, en los eventos y acciones de la congregación. Pues al punto que hace como unos 15 días o 20 días me acaba de llamar para decirme que se acaban de separar, acaban de divorciarse porque, ¿verdad?, la presión fue tanta que llegó el punto en que él ya no pudo ni asistir a la iglesia. Él está, ¿verdad?, ahorita viendo qué va a hacer, porque ahora no tiene ya ni hogar, ya no tiene esposa y ya no tiene ni congregación. Aleluya. Aleluya. Y yo le digo a usted, y lo que quiero que usted vea, que, ¿verdad?, cuando estamos hablando de la edificación de una iglesia, no cree que es algo sencillo, o es algo fácil, o es algo, ¿verdad?, que nosotros podemos decir, no, hermano, miren, la iglesia no tenemos problemas, todo está funcionando bien. No. La meta de Dios para nosotros es que logremos establecer, hermano, a estas personas que vienen al conocimiento de Cristo, y establecerlas bien, que estén firmes, que estén confirmados y fundamentados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, no es solamente el trabajo del ministro, del pastor, no es solamente el trabajo, ¿verdad?, de los que estamos enfrente, es el trabajo de todos y de cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro suficiente Salvador. Amén. Amén. La edificación es especialmente necesaria a los nuevos convertidos. Vayamos y veamos Mateo capítulo 28. Aleluya. Mateo capítulo número 28. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y el verso número 20. Gloria al Señor. Amén. Amén. En Mateo 28, en el verso número 20, la palabra de Dios dice:
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me van a disculpar, hermano, pero me estoy asando. Gloria a Dios. Pensé que iba a estar frío aquí adentro, pero no. Aleluya, será que ya estoy viejo. Así de la edificación, hermano, de una congregación, de una persona nueva, de alguien que recibe a Cristo como su suficiente Salvador, se convierte en un desafío para todos aquellos que estamos dentro de la congregación de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Amén. O sea, este no es un trabajo única y exclusivamente del pastor. Este es un trabajo de todos los que conocemos a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Cada uno de nosotros tiene que aprender, hermano, a ayudar a una persona que está caminando o empezando a caminar en los caminos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que no solamente eso, le tenemos que enseñar a esa persona por qué Dios quiere, ¿verdad?, que le enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado, y es porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que imagínense el gran desafío que tiene, ¿verdad?, la iglesia. Todo esto es un proceso continuo en el que toda la iglesia debe de estar involucrada. Amén. O sea, si usted mira a alguien que apenas, hermano, se está acercando al Señor Jesucristo, usted también es responsable de afirmar, de confirmar, hermano, de edificar la vida de esa persona para que su crecimiento, hermano, cada día vaya alcanzando nuevas metas y nuevos desafíos en su vida cristiana. Amén. El apóstol Pablo, hermano, en su palabra inspirada por Dios, llamó a este proceso el perfeccionamiento de los santos. Y lo miramos en Efesios, vaya conmigo otra vez a Efesios, lo miramos en Efesios en el capítulo 4 y el verso número 12. Amén. Amén. En Efesios 4, aleluya, y el verso número 12, él dijo, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos, aleluya, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que hay un gran desafío cuando hablamos, hermano, de la iglesia. La iglesia no es solamente un lugar de reunión. No es solamente un lugar para venir, hermano, a sentarnos en una banca y oír un mensaje de la palabra de Dios. Es, hermano, estar atentos a lo que Dios nos ha mandado a realizar dentro del lugar donde estamos nosotros, hermano, puestos por Dios para el servicio a nuestro Dios. O sea, Dios está esperando que todos nosotros ya hayamos aprendido, pero que hayamos aprendido bien, hermano, a cómo ayudar a otra persona para que sea edificada, hermano, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La idea es que por medio de la enseñanza, el ejemplo, la corrección, cada uno llegue a un estado completo, dice este pasaje de la Escritura, para que estén bien equipados y capacitados para hacer la obra de Dios en la iglesia. ¿Me expliqué? Amén. Si usted lee, hermano, a partir del verso 12 del capítulo 4, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A dónde más? No termina allí. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso dice su Biblia. Amén. O sea, ¿ve lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos? ¿Sí alcanza a ver lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos?
Este es un gran desafío que Dios le está dando a los creyentes. Aquí estamos hablando, hermano, de que no es solamente, ¿verdad? Decir, oh, yo soy cristiano, oh, sí, yo me congrego, oh, sí, yo, ¿verdad? Estoy en la iglesia fulana de tal. No. Dios está esperando que todos nosotros lleguemos, hermano, a tener, ¿verdad? La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a un varón perfecto hasta que estemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Sí. La idea, como ya le dije, es que por medio de esa enseñanza, por medio del ejemplo y la corrección, cada uno de nosotros llegue a un estado completo, ¿sí? Que no tengamos fallas, que no tengamos, hermano, con que sí, con que no, que estemos bien equipados y capacitados para hacer la obra de Dios dentro de la iglesia. Y Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 5, vaya conmigo, ahora sí vamos a leer un poco de Biblia, hermano, así que por favor póngase atento. En primera de Pedro 2, en el capítulo 2, verso 5, dice la Escritura, ¿lo tenemos? Amén. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así dice. ¿Qué es lo que dice Pedro? Que nosotros somos como piedras vivas, ¿sí? Tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Amén. Amén. La Biblia nos dice en Hebreos, en el capítulo 3, verso 4, vaya atrásito, Hebreos capítulo 3 y verso 4. Aleluya. ¿Qué dice ahí? Porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Amén. O sea, hay un objetivo de parte de Dios. Usted sabe que para hacer una construcción hay que poner buenas bases. Amén. La Biblia lo dice. En el libro de Mateo se nos habla acerca de ese fundamento, de esa fundación que debe uno de realizar para nosotros poder estructurar una casa arriba, ¿verdad? De esa base, porque dice la Escritura que si nosotros hacemos esa base en arena, en tierra suave, van a venir los problemas, las adversidades, las tormentas, las lluvias, y van a hacer que nuestra casa se derrumbe. Amén. ¿Y por qué se va a derrumbar? Porque dice la palabra de Dios que no estaba edificada sobre algo firme. Amén. Y eso que Dios está esperando en el edificio espiritual de la iglesia es que la iglesia aprenda a edificar sobre una roca. Y esa roca se llama Cristo Jesús. Esa es la idea del Señor Jesucristo. Amén. A Dios siempre lo hemos visto edificando. ¿Cuántos han mirado eso en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que Dios habló con Noé y le pidió que hiciera una arca. Amén. ¿Cuál era el propósito de que Noé hiciera una arca? El propósito era que construyera esa arca para que todo el mundo de aquellos tiempos se salvase. Pero la Biblia dice que solo entró él, su familia y los animales, ¿verdad? De ahí en fuera nadie más. También cuando miramos el altar, cuando estamos hablando del altar, hermano, entendemos que Dios está siempre llamándonos a construir. Todas las personas que tenían, hermano, que llevar a cabo un sacrificio, tenían que realizar un altar, construir un altar para poder hacer sus sacrificios. Así que tenían que construir. También cuando hablamos del tabernáculo, no sé cuántos de ustedes se recuerdan, lo primero que Dios le pidió a Moisés allá en el monte Sinaí fue que hiciera, que construyera, que fabricara, hermano, un tabernáculo. Y todos los utensilios y accesorios que debería de tener, él tuvo que realizarlos junto con el pueblo porque era petición de Dios.
¿Y qué decimos de Esdras y de Nehemías, que tuvieron que reconstruir la ciudad santa de Jerusalén? Y miramos a todo el pueblo involucrado también en la edificación continua, hermano, de las paredes y los muros, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén. Así que lo que la Biblia nos enseña es que Dios es un edificador. Diga conmigo, Dios es un edificador. Y podemos decir en esta noche que Dios ha edificado nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, miramos que Dios, hermano, edifica la iglesia a través, hermano, del derramamiento de la sangre, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él levanta la obra más monumental sobre la tierra, y esa obra se llama iglesia. Y esa iglesia la componemos usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Él ha hecho que de cada uno de nosotros nos convirtamos en ese edificio vivo que cada día glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos la gloria al Rey de los Reyes. Así que para su conocimiento, para su causa, yo quiero que usted sepa que usted es parte importante del edificio de Dios. Amén. Diga conmigo, yo soy parte importante del edificio de Dios. Amén. Y cuando le digo parte importante, usted no puede, hermano, descuidarse. ¿Ven? Si usted mira este edificio que tenemos aquí en este lugar, si algo empieza a fallar en este edificio, algo empieza a dañarse, automáticamente, hermano, lo que viene a continuación es un deterioro. ¿Me explico? Empieza poco a poco, hermano, a deteriorarse. ¿Por qué? Porque al dañarse una parte de este lugar, la estructura empieza a dañar a lo demás, porque lo demás está cargando o soportando el peso de lo que ya no sirve, de lo que ya no está haciendo nada. ¿Por qué hay muchas iglesias que colapsan? ¿Por qué hay muchas iglesias que no son edificadas? ¿Por qué hay muchas iglesias que se vienen abajo? Y no me refiero a la estructura ni al edificio, sino a la congregación. Porque muchas veces la iglesia, hermano, está colapsando poco a poco dentro de sus mismas filas, y el peso se empieza a cargar en los hombros de unos cuantos dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque los demás no se han dado cuenta de su importancia dentro de la obra de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y nosotros, hermanos, debemos de entender que el Señor está esperando que cada uno de los que estamos, hermano, en la congregación, seamos edificados. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que cada día seamos edificados. Amén. Que seamos edificados. Déjenme ver una cita bíblica. Aleluya. Dios está esperando que seamos edificados. Eso es todo lo que Dios quiere. Aleluya. Y en el capítulo número 16 y el verso número 18, Dios espera que esta iglesia siga siendo edificada. En el capítulo número 16 de Mateo y el verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Edificaré a quién? A mi iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro suficiente Salvador. Y como ya lo dijimos en el libro de los Efesios, ese es el propósito por el cual Pablo escribe, ¿verdad?, cómo Dios estructuró la obra del ministerio, construyendo, ¿verdad?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de que seamos, ¿qué?, edificados y perfeccionados para la obra del ministerio. Aleluya. Así que hay cosas que son muy importantes que nosotros nunca debemos descuidar. Y discúlpeme si menciono algunos que le ofenden o algunos que le van a traer un poquito de, así como de problemas a su espiritualidad. Pero hermano,
hay puntos muy importantes que a veces nosotros pasamos por alto y que no les tomamos la suficiente importancia, pero si nos diéramos cuenta, hermano, de la importancia que tienen, créanme lo que no lo haríamos. Lo primero que Dios nos pide, según su palabra, en Mateo capítulo 10, verso 24 al 25, y Mateo 6, 3, nos dice que una de las cosas que nunca debemos de descuidar en nuestra vida cristiana es la asistencia fielmente a los servicios de la iglesia. ¿Amén? Ahora, yo sé que, hermano, a veces decimos, es que usted no sabe por la que estoy pasando, lo que estoy haciendo, o lo que me está sucediendo, o lo que mire, lo que tuve. Yo entiendo perfectamente bien, hermano, lo que muchas veces nos pasa, nos sucede, o las cosas que enfrentamos. Pero Dios nos está pidiendo con mucho fervor que no dejemos de congregarnos, que seamos personas, hermano, que estemos constantemente, ¿verdad? Asistiendo fielmente a la obra. Porque cuando usted, hermano, empieza a fallar en las cosas de Dios, los demás se desaniman. La gente nueva que viene, por ejemplo, aquí hemos tenido la oportunidad de tener personas que vienen el día domingo y ven la congregación el día domingo. Pero vienen el día miércoles y ven la congregación el día miércoles. Y me han dicho, ¿y qué pasó con los demás? Y ni siquiera los conocen. Pero se dieron cuenta que el domingo hay un volumen distinto al del miércoles. ¿Me explico? Amén. Y a muchos de estas personas no les ha motivado el seguir, ¿verdad?, viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos piensan, hermano, que no estamos haciendo las cosas en serio. Aleluya. Vamos a suponer eso. Usted consigue un trabajo. Y usted le dice, usted va a trabajar de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde toda la semana. Y usted llega el lunes muy puntual. Tempranito llega y empieza a trabajar. El patrón lo va a mirar y dice, qué buen trabajador que estamos así. Y viene el martes y empieza a trabajar bien contento y feliz. Y el patrón va a decir, wow, usted sí. Pero el miércoles no llega. Y el jueves vuelve otra vez. Y el viernes, ahí está también. Pero el lunes de la otra semana, otra vez no volvió. ¿Usted cree que el patrón se siente muy motivado con lo que usted está haciendo? No se puede descargar responsabilidad en alguien así. ¿Por qué? Porque no es de confianza. No es de confiar. Y le aseguro que, hermano, en cualquier oportunidad van a hacer lo posible por decirle, ¿sabe qué? Adiós, bye bye, que le vaya bien. Amén. Dios no nos está diciendo eso, pero Dios nos está pidiendo que seamos lo más responsables que nosotros podamos en la asistencia, hermano, a nuestros servicios en la iglesia local. ¿Por qué? Porque, hermano, todos debemos de estar continuamente edificándonos unos a otros. Y una de las cosas importantes es el testimonio que nosotros damos en el fervor por lo que nosotros creemos. Cuando miramos Colosenses capítulo número 3, verso 16, vayamos a Colosenses rapidito. Aleluya. En Colosenses en el capítulo 3 y el verso 16, ¿qué dice? Gloria a Dios. Y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así dice. Quiere decir, hermano, que hasta la manera en que nosotros alabamos y glorificamos a Dios se convierte, hermano, en parte de la edificación de la vida de un creyente. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. O sea, a la iglesia debemos de venir con todo el deseo profundo de nuestro corazón de que la obra de Dios sea edificada.
Y si para eso yo tengo que cantar con ganas, aplaudir con entusiasmo, glorificar a Dios con el corazón, lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que los demás también, hermano, aprendan a glorificar el nombre de nuestro Dios de la misma manera. Aleluya. Amén. Cosas tan simples como estas, Dios nos las pone en su palabra para que nosotros aprendamos la importancia que tiene, hermano, en lo que hacemos en la casa de Dios. Aleluya. ¿Sí? Dios nos está pidiendo que tengamos orden, reverencia, respeto y entusiasmo por las cosas de Dios. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Es muy importante, hermano, que nosotros pongamos atención a lo que dice su santa palabra. Gloria al Señor. Así que cuando nosotros nos reunimos, dice Primera de Corintios, como ya leímos, 14:26, cuando nos reunimos en la iglesia, hermano, cada uno de vosotros tenemos ¿qué? Salmo, tenemos doctrina, tenemos lengua, tenemos revelación, tenemos interpretación. Todo lo tenemos que hacer, ¿para qué? Para la edificación, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios quiere que hagamos, que obedezcamos estas cosas? Porque Dios no quiere que hagamos tropezar a otros. ¿Amén? Dios no quiere, dígale que está a su lado, Dios no quiere que hagamos tropezar a otros. Amén. Dios no quiere que hagamos tropezar a otros. Aleluya. Dios no está esperando que nosotros, hermano, hagamos tropezar a otra persona. En el libro de Primera de Corintios 10:32 al 33 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y dice en el 11:1: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. ¿Cómo ve eso? Gloria a Dios. ¿Me está siguiendo? Amén. Es muy, pero muy importante, hermano, que aprendamos que si nosotros hacemos tropezar, dice la Escritura, a un pequeño, o sea, una persona que apenas empieza, por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de ser, por la manera en que nosotros adoramos a Dios, por la forma en que estamos sirviéndole al Señor, hacemos tropezar a uno de esos pequeños y lo mandamos otra vez al mundo, dice la Biblia que mejor sería que nos amarráramos una piedra de molino en el cuello y nos arrojáramos al fondo del mar. ¿Sí? Porque Dios no pasará por alto lo que estamos haciendo, porque usted ya debería de ser un maestro, hermano, en la edificación de la vida de los demás, porque usted ha aprendido, hermano, a edificar su propia vida. Usted debe de aprender cómo edificar las vidas de los demás. Amén. Cuando nosotros, hermano, oímos personas que hablan y por ejemplo nos dan testimonio que dicen: no, mire, hermano, nosotros hemos sido alcanzados por Cristo, y como familia, como marido y mujer, estamos, verdad, en servicio, haciendo la obra, trabajando. ¿Ok? Quiere decir que aprendieron a hacer la obra de Dios, hermano, y han sido edificados. ¿Para qué? Para poder edificar la vida de otros. ¿Se acuerda ¿cómo se llama? De Priscila y Aquila? Ellos se edificaron a sí mismos, y cuando encontraron a Apolos, ¿qué fue lo que hicieron? Lo llamaron aparte. Le enseñaron, dice, más correctamente el camino, hermano, de la fe, el camino de Cristo Jesús. Y dice que inmediatamente Apolos salió, hermano, predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el trabajo de ellos. Amén. O sea, Dios está esperando que nosotros aprendamos ¿a qué? A edificar. Dígale que está a su lado: Dios espera que tú aprendas a edificar. O sea, no que nomás estés ahí, oh sí, aleluya, gloria a Dios. Aprende a edificar. ¿Por qué? Porque Dios va a poner personas a tu alrededor que necesitan de tu edificación. Aleluya. Y una de las cosas, hermano, para que nosotros podamos ayudar a otras personas para que sean edificadas,
Lo dice Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 2. Vayan conmigo hasta el final casi de la escritura. En el capítulo número 2, verso 2 de Primera de Pedro. Aleluya. Amén. Dice la escritura 2:2 de Primera de Pedro. Voy a leerle desde el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. O sea, Dios nos está pidiendo algo muy importante. ¿Cómo es que se logra el crecimiento de una persona en la vida espiritual? Se logra a través, hermano, del conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Usted, hermano, no puede decirme, hermano, que una persona, hermano, crece sin estar, hermano, conectado a esa palabra. La Biblia dice que Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Amén. Así que si estamos conectados a la vid, dice la Escritura, llevaremos muchos, pero mucho fruto. ¿Sí? Pero si no, solo seremos un sarmiento, o sea, seremos un pedazo de rama cortada, seremos algo seco, algo sin vida, aunque estamos ahí cerquitas, hermano, de esa vid verdadera, pero no vamos a producir ningún fruto. Para lo único que seremos útiles será para llevarnos, para ser quemados, dice la Escritura. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante que nosotros aprendamos en Efesios capítulo 4, verso 15, gloria a Dios, ahí donde estábamos en Efesios 4, 15, aleluya. La palabra de Dios dice algo interesante, ¿lo tenemos? Amén. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. O sea, tenemos que aprender, hermano, que nosotros como personas de Dios ya no podemos estar todavía como estábamos cuando llegamos al principio, hermano, a los pies de Jesús. Porque nosotros llegamos sin conocimiento. Llegamos totalmente, hermano, ¿cómo se dice? Pues no sabíamos nada de la fe. Solo nos predicaron a Jesús y lo aceptamos con nuestro corazón. Pero a partir de ese momento empezó un deseo, empezó un, hermano, unas ganas, un hambre, hermano, por conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso empezó ¿a qué? A edificar nuestra vida, a ayudarnos, a fortalecernos, a edificarnos más y más sobre la roca que es Cristo Jesús. Conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que de aquella persona ignorante espiritualmente hablando, hermano, ya no queda gran cosa. A hoy conocemos a un Cristo vivo, a hoy sabemos de la palabra de Dios, hoy conocemos de la Escritura, conocemos libros, versos, pasajes, historias que la Escritura tiene, hermano, en su palabra revelada para nosotros. No, ya no somos las personas ignorantes, hermano, que antes decíamos cuando nos preguntaban por allá, hermano, alguna cosa y decíamos: oh, ayúdate que Dios te ayudará. Ayúdate que yo te ayudaré, decían muchas personas. Pero luego salían, y he escuchado a muchos creyentes o algunos que mencionan todavía ese tipo de expresiones. Lo único que están diciendo es ignorancia. No han entendido lo que la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no están pegados a la vid, porque no están, hermano, abrazados a su palabra, porque han dejado la Biblia para el domingo, porque han dejado la Biblia para los días de servicio, pero entre la semana no hay ni un espacio en su tiempo para dedicárselo a la palabra de Dios. Aleluya. Ay, Hechos 20:32. Ya vamos a terminar, hermano. Hoy vamos a ir temprano. Hechos 20:32. Aleluya.
Miren lo que dice la Escritura. En Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darles herencia con todos los santificados. Así dice. Amén. ¿Qué tiene la palabra de Dios? ¿Ah? Poder para sobrevivir. Tiene poder para sobreedificarte. ¿Sí o no? Amén. La palabra de Dios es la que hace cambios. La palabra de Dios es la que hace renovaciones. La palabra de Dios es la que quita lo que no sirve. La palabra de Dios es la que corta lo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios es la que te va dando la sabiduría, el conocimiento más amplio de las cosas de Dios. Aleluya. Por eso Dios nos está apremiando que entendamos la importancia de lo que estamos haciendo, hermano, para edificar la iglesia, para edificar el pueblo de Dios, para edificar, hermano, a los demás. Aleluya. Que aprendamos a compartir el conocimiento de su santa palabra con otros. Amén. Ese es el propósito de Dios. Pero si nosotros mismos no tenemos conocimiento, ¿qué vamos a compartir? Si no hay conocimiento, ¿qué vamos a compartir? Aleluya. Por eso Dios nos enseña que tenemos que estar listos, ¿sí? Y dice la Escritura en San Juan, capítulo 17 y el verso número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. O sea, Dios está esperando que usted se convierta en ¿qué? En alguien, hermano, que lleve o que sepa llevar a una persona al conocimiento de la salvación. ¿Sí? Que no se vaya y diga, ay, es que yo no sé qué decir. Ya tiene 3, 4 años en la iglesia. O es que yo, ay, no sé qué voy a enseñarle a esas personas. ¿Ha oído eso? Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que todos debemos llegar a ser maestros para poder enseñar a otros. Ya se lo dije, Tito capítulo 2, versos 3 al 6. Dios está esperando que usted sea un maestro. Dile que está a su lado, Dios espera que tú seas un maestro. Porque un maestro, ¿qué hace? Enseña. ¿Sí o no? Un maestro enseña. ¿Y qué es lo que enseña? No enseña teorías o historias, o enseña, cuando hablamos de espiritualidad, enseña lo que dice su santa palabra. Pero para poder enseñar su palabra, usted necesita que esta palabra esté en usted. ¿Sí? Así que si usted, hermano, no tiene conocimiento, olvídese que no se le vaya a enfrentar a un testigo de Jehová. ¿Sí o no? Porque le va a sacar la vuelta o le va a cerrar la puerta con todas sus fuerzas, porque no tiene conocimiento usted. Yo no sé cómo le hacen ahí para edificarlos a ellos, pero me imagino que los sientan y les empiezan a decir, este es así el versículo tal y el versículo tal, y esas personas se lo aprenden de volar. Yo no sé cómo le hacen. Por eso debemos aprovechar continuamente todas las vías de estudio para nuestra preparación espiritual. Aleluya. ¿Oyó eso? Tenemos que aprovechar todas las vías de estudio para nuestra preparación espiritual. Gloria a Dios. Porque, hermano, cuando nosotros no entendemos lo que estamos haciendo dentro de la obra, perdemos nuestro tiempo. Aleluya. Amén. Se nos va el tiempo en cosas que no son importantes. En el capítulo número 10, verso 17 del libro de Romanos, dice la Escritura, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Así que es imposible
que la fe pueda llegar a la vida de una persona si no está escuchando y leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Por esto es importante que nosotros aprendamos lo que estamos haciendo en las cosas del Señor. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo. Aproveche, hermano, la televisión, aproveche la internet, aproveche la radio, pero con el único propósito de edificarse para que usted crezca espiritualmente. Déjese de estar mirando esas novelas que le pasan ahí, hermano, de narcotraficantes y de cosas como usted no tiene nada que ver con eso. Aleluya. Aleluya. Nosotros, hermano, hay cosas que nos deben de edificar y no quiero decirle que no las vea. Hermano, si usted tiene su tiempo bien establecido, hermano, en las cosas de Dios y su vida espiritual está para adelante, está bien, tómese un tiempo y vea algún programa, vea algo que a usted le guste, pero no descuide lo más importante en su vida espiritual por algo que no le edifica en nada. Aleluya. Aprenda que lo que usted está oyendo, hermano, es lo que hace la diferencia. Que lo que usted está escuchando es lo que le está ayudando a crecer. Que lo que usted está oyendo es lo que lo está a usted, hermano, cada día acercando más y más al reino de los cielos. Pero si usted anda viendo esas cosas, hermano, yo no creo que el reino de los cielos esté tan cerquita de usted. Por eso es importante que aprendamos. La palabra de Dios ha sido dejada ¿para qué? Para edificarnos, para levantarnos y para que nos convirtamos en personas que sepamos enseñar a otras personas a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. ¿Sí? Así que todo esto es con el fin de que el Señor sea glorificado. Todo lo que hemos hablado en esta noche es con el fin de que la iglesia sea edificada, de que nosotros aprendamos, hermano, lo que dice la Escritura, y como dijo Santiago en el capítulo número 1 y el verso 22, que no seamos oidores olvidadizos. ¿Oyó eso? Que un día conocimos la salvación, que supimos acerca de la vida eterna, y luego después, hermano, nos conformamos y nos sentamos y ahí estamos haciendo caras y luego no nos gusta lo que dicen en la iglesia y luego ahí estamos en que sí y con que no y nunca pasamos del mismo lugar, hermano. Por eso Santiago en el capítulo 1 y el verso número 22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Fíjese. Mas el que mira atentamente, ahí está, sí, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está. O sea, Dios no cambia, Dios quiere seguir edificando, ¿sí? Dios quiere seguir restaurando, Dios quiere seguir acomodando la vida de nosotros, Dios quiere seguir haciendo, hermano, un edificio santo espiritual. Dios quiere que todos puedan ver un edificio, hermano, hecho por la mano de Dios. Aleluya. Él mismo hizo una oración allá en el libro de San Juan, en el capítulo 17, cuando oró por los discípulos y les dijo, ¿verdad? No oro solamente por ellos, sino también por los que van a creer en la palabra de ellos. O sea, Dios está, hermano, orando para que la iglesia cada día sea ¿qué? Edificada, que usted crezca, que usted aprenda, que usted sea un maestro, que usted, hermano, pueda con toda facilidad enseñar a otro a ser edificado en la iglesia de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Por eso la Escritura, hermano, nos dice que seamos ¿qué? Hacedores de lo que ella nos está diciendo. Dios nos está invitando a edificar, Dios nos está invitando, hermano, a impactar las vidas de otros. Dios
nos está invitando a que llevemos un mensaje distinto, diferente, que vayamos con una actitud, hermano, totalmente nueva, que vayamos, hermano, con un conocimiento pleno, que no nos avergoncemos, hermano, de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. El otro día estaba mirando y, ni modo, hermano, lo voy a decir, en la televisión, hermano, sí, no se me iba a pasar, olvídese de eso. Y estaban pasando a la doña esta ahí. Y la gente, hermano, vestida con unos ayates y unos sombreros y unos ahí en penachos ahí lanzándole a la imagen ahí. Ya ve que usted sí tiene conocimiento, aleluya. Y lo digo así para que no lo haga yo, ¿verdad? Pero imagínense la ignorancia. Y ellos con un fervor, y ¡ay, no, qué bárbaro! ¿Verdad? Y que les van saliendo con que el padre de allá se anda robando las ganancias de la iglesia. ¡Qué prueba, Dios mío! Pero bueno, sí les gusta a ellos, ¿verdad? Por su falta de conocimiento y su ignorancia, hermano, caen en esas cosas. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros, hermano, a que nuestras vidas sean edificadas en un campo totalmente distinto y diferente, que vayamos conociendo más a Dios, que nos vayamos acercando cada día más a Dios, que Dios impacte cada día nuestras vidas más grandemente por medio del conocimiento que Dios nos ha dado a través de su santa palabra, pero de esa manera también poder impactar la vida de los que están a nuestro alrededor, de los que llegan a la iglesia, de los que vienen por primera vez a la congregación, de los que aceptan a Cristo como su suficiente Salvador. No que lleguen y digan, oye, ¿por qué no vino el hermano fulano? Ah, que no viene el día miércoles, hoy no llega el... No seas tropezadero para otros. Aprenda a ser responsable, edifíquese a usted mismo, sea una persona obediente a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y yo le digo, no tengo pena en hablarle esto porque eso es lo que dice la Escritura. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Y si tiene usted algún problema, pues reclámele a Dios en esta noche, aleluya. Pero aprenda, Dios está esperando edificar, construir, que cada día seas mejor en los caminos de Dios. Que cada día tengas más fruto en los caminos de Dios. Amén. Que cada día vayas, hermano, haciendo cosas más grandes en las cosas de Dios. Aleluya. ¿Sí? Que no te conformes, hermano. En este camino, hermano, vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Dios te va a llevar hasta donde tú tengas ganas de ir. Aleluya. Y Él va a ir contigo, dice su palabra. Por eso es importante que nosotros cada día vayamos edificando, vayamos, hermano, haciendo la obra de Dios en nuestro diario caminar. Déjenle leo una palabra más y con esta ya termino. Aleluya. Y voy a ir a Timoteo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo en el capítulo número 4. Aleluya. El verso 13.